Semana 5, día 6. El poder de Dios en tu debilidad. Dios no solo trabaja a través de nuestras fortalezas, sino que también encuentra poder en nuestras debilidades. Cada uno de nosotros tiene imperfecciones, ya sean físicas, emocionales, espirituales o intelectuales. Sin embargo, lo que importa no es tanto tener esas debilidades, sino cómo respondemos ante ellas. A menudo tratamos de ocultarlas o negarlas, pero eso puede impedir que Dios utilice nuestras debilidades para su propósito. Dios tiene una perspectiva diferente sobre nuestras debilidades. Mientras nosotros las evitamos, Él las utiliza. En lugar de tratar de impresionar a Dios con nuestras fortalezas, lo que realmente le atrae es nuestra humildad de reconocer que lo necesitamos y que dependemos de Él. Por eso, cuando admitimos nuestras debilidades, estamos abriendo la puerta para que Dios trabaje a través de ellas. La Biblia dice en 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Nuestras debilidades no son errores. Todos los humanos las tenemos y son parte de la vida. Pero Dios utiliza esos errores o debilidades y a través de ellos Él nos muestra cuán poderoso es. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, nos volvemos más dependientes de su fuerza, de su amor. El apóstol Pablo hablaba de un aguijón en su vida, una limitación que Dios nunca le quitó, porque mediante esa debilidad, el poder de Dios se mostraba mucho más claro. Las limitaciones nos recuerdan que no somos ni perfectos ni autosuficientes y que necesitamos a Dios en cada paso de nuestra vida. Una debilidad no es lo mismo que un pecado o que un defecto de carácter que sí se puede cambiar. Más bien son aquellas limitaciones que heredamos o que no podemos modificar, como por ejemplo una característica física, una enfermedad crónica o una personalidad complicada también. Estas limitaciones no impiden que Dios nos utilice. Al contrario, son el espacio donde el poder de Dios puede manifestarse de manera mucho más clara. Cuando pensamos en nuestras debilidades, es fácil pensar que Dios no puede utilizarnos. Pero la Biblia nos recuerda en 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Aunque somos frágiles, Dios utiliza esa fragilidad para que su poder se manifieste. Para permitir que Dios obre en nuestras debilidades, debemos aceptarlas y ser sinceros sobre ellas. Pablo no ocultaba sus debilidades. En sus cartas expresó abiertamente sus luchas y sus limitaciones. Esta sinceridad no solo lo ayudó a mantenerse humilde, sino que también permitió que Dios lo utilizara para animar y fortalecer a otros. Admitir nuestras debilidades no significa ser débiles espiritualmente, sino más bien reconocer que dependemos completamente de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que nuestras debilidades tienen un propósito. Nos hacen depender más de Dios y nos mantienen humildes ante Él. Pablo dijo que su aguijón en el cuerpo evitaba que se volviera arrogante por las revelaciones que había recibido. De manera similar, nuestras limitaciones nos recuerdan que dependemos de nuestro Dios y que no podemos avanzar por la vida solos por nuestra cuenta. Además, las debilidades también fomentan la comunidad y el compañerismo. Mientras que la autosuficiencia fomenta el aislamiento, nuestras debilidades nos impulsan a apoyarnos unos a otros. Cuando somos genuinos y compartimos nuestras luchas con sinceridad, creamos conexiones más profundas con aquellos que están a nuestro alrededor. Nadie es autosuficiente. Todos necesitamos del apoyo de los demás para cumplir los propósitos de Dios. Es en nuestras debilidades donde encontramos nuestro ministerio más poderoso. Aunque parezca paradójico, Dios quiere utilizar nuestras heridas para sanar a otros. Las cosas que más nos avergüenzan o que preferimos ocultar muchas veces pueden ser las herramientas que Dios utilice para llevar consuelo y esperanza a los demás. Las personas encuentran sanidad en nuestras experiencias, especialmente cuando son testigos del poder de Dios trabajando a través de nuestras luchas y debilidades. La misma vida de personajes bíblicos como Moisés, Gedeón, Abraham, Pedro, muestra cómo Dios transforma a personas comunes y corrientes
con debilidades, con limitaciones, en líderes poderosos. Sus historias nos animan a confiar en que Dios puede usar nuestras debilidades para su gloria. No es necesario ser perfectos. Lo que parecía ser un obstáculo, para ellos se convirtió en un escenario perfecto para que Dios mostrara su poder a través de sus vidas. Es importante que recordemos que Dios no nos llama a ser perfectos y a ocultar esas debilidades. Más bien, lo contrario, nos llama a compartirlas con humildad. Ser vulnerables y genuinos nos va a permitir tener una iglesia auténtica, donde las personas no tengan la necesidad de mostrarse perfectas. Claro que ser vulnerables es un riesgo, porque nos expone al rechazo, pero los beneficios son mucho mayores. La sinceridad nos da libertad, desactiva el miedo y nos permite vivir una vida auténtica. Mientras más sinceros seamos sobre nuestras debilidades, más vamos a experimentar la gloria y la gracia de Dios en nuestras vidas. De la misma manera que no debemos ocultar nuestras propias debilidades, tampoco debemos criticar o juzgar las debilidades de los demás. Al hacerlo, estaríamos perdiendo la oportunidad de ver cómo el poder de Dios se manifiesta en ellos. Cada persona está en su propio proceso de transformación y sus debilidades son parte de ese viaje. Juzgar a los demás por sus limitaciones no solamente es hipócrita, es insensible de nuestra parte. Al hacerlo estaríamos rechazando la forma en la que Dios actúa, porque Él nos bendice a través de las fallas de los demás. En lugar de criticar, tenemos que animarnos mutuamente. Tenemos que aprender del testimonio que otras personas nos ofrecen cuando permiten que Dios trabaje a través de sus debilidades. Y por último, debemos aprender a gloriarnos en nuestras debilidades. Como Dios le dijo a Pablo en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». En lugar de esconder nuestras limitaciones, debemos verlas como una oportunidad para que Dios sea glorificado. Cuanto más débiles somos, más evidente es el poder de Dios en nosotros. En lugar de pretender ser perfectos y autosuficientes, debemos ser un reflejo de la gracia de Dios que actúa a través de nuestras fragilidades. Por eso quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Estás limitando el poder de Dios en tu vida al tratar de ocultar tus debilidades? No tengas miedo de mostrarte tal y como eres ante Dios. El Señor no solo conoce tus imperfecciones, sino que quiere utilizarlas poderosamente para bendecir y fortalecer a otros. Hay un nuevo comienzo para mí. Yo prosigo a la meta, a seguir